La creación. El ser humano. La caída. Un plan de redención. Una familia. Una promesa. Una esperanza para toda la humanidad. Génesis, donde todo comienza. Hoy es el último capítulo del libro de Génesis. Prácticamente más de un año estudiando todo el libro, capítulo por capítulo. Cada uno de nuestros hermanos, cómo nos compartieron, cómo desmenuzaron, cómo nos llevaron a lo que fue el escenario y cada uno de los personajes bíblicos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo inició? Cuando tú volteas y puedes ver el inicio de Génesis, lo más pronto que se te puede venir a la mente es nuestro planeta Tierra. Cómo nuestro Dios separó todo, cómo le dio un orden a cada cosa. ¿Y cómo termina este libro? Pues con la muerte de un personaje, José. Yo sé que más de algunos de ustedes les gustan las series, y más a los chavos. Siempre estás esperando qué va a pasar, la culminación de algo, ¿no? ¿Qué va a suceder? ¿Cuál es el desenlace? ¿Van a descubrir esto o aquello? Y hoy vamos a ver cómo termina el capítulo. ¿Me acompañan, por favor, una oración? Bendito y bondadoso Padre Celestial, muy buenos días. En esta mañana, Padre, te damos gracias porque nos permites estar aquí presentes. Gracias a ti, Padre, porque tú nos das todo. Hay un inicio, pero también hay un final en nuestras vidas. Gracias por la Santa Cena y la ofrenda, Padre, y cada uno de mis hermanos por su servicio, porque lo hacen con el corazón y lo hacemos para ti, Señor. Que no sea yo quien hable, Padre. Utilízame humilde y poderosamente, que sean tus palabras y tu mensaje que llegue al corazón de cada uno de mis hermanos. Bendito sea tu nombre, Padre, muchas gracias. Y mi oración la dejo en el nombre de tu Hijo, mi Señor Jesús. Amén. Nuestra escritura base de esta mañana prácticamente es todo el capítulo de Génesis. El último capítulo, el capítulo 50. Quiero iniciar con una pregunta. Voy a hacer varias y van a ser breves. ¿Alguien recuerda cómo termina el capítulo 49? ¿Alguien lo recuerda? Lo vieron la semana pasada. ¿Sí? ¿Alguien que lo diga? ¿Ok? Dice así. Después de dar instrucciones, en otras versiones dicen que encoge sus pies, se mete una sábana y muere. Así es como termina el capítulo 49. ¿Me acompañan por favor al capítulo 50? Dice la palabra. José abrazó al cuerpo de su padre y lloró y lo besó. Después ordenó a los médicos que estaban a su servicio que embalsamaran el cuerpo de su padre. Fue embalsamado. El proceso para embalsamarlo llevó 40 días, que es el tiempo habitual, y los egipcios guardaron luto por Jacob durante 70 días. Cumplido el periodo del luto, José se acercó a los consejeros del faraón y les dijo: les ruego me hagan el favor de hablar al faraón por mí. En otras versiones, intercedan por mí ante el faraón. Díganle que mi padre me hizo pronunciar un juramento. Me dijo: escucha, yo estoy a punto de morir. Lleva mi cuerpo de regreso a la tierra de Canaán. Entiérrame en la tumba que preparé para mí mismo. Por lo tanto, le ruego que me permitan ir a enterrar a mi padre, y después del entierro regresaré sin demora. El faraón concedió la petición de José y le dijo: ve y entierra a tu padre, tal como él te hizo prometer. Entonces José partió para enterrar a su padre. Lo acompañaron todos los funcionarios del faraón, todos los ancianos de la casa del faraón y todos los oficiales de alto rango de Egipto.
José llevó a los de su propia casa y a sus hermanos y a los de su casa, a los que estaban a su servicio. Pero dejó en la tierra de Gosén a los niños pequeños, a los rebaños y a las manadas. Una gran cantidad de carros de guerra con sus conductores acompañaron a José. Esto era un cotejo fúnebre. Cuando llegaron al campo de trillar de Atad, cerca del río de Jordán, llevaron a cabo un gran servicio conmemorativo muy solemne, con un periodo de 7 días de luto por el padre de José. Los cananeos que vivían en ese lugar observaron lamentarse en el camino del trillar de Atad y luego cambiaron el nombre de ese lugar situado al cerca del Jordán. Lo llamaron Abel Misraín, porque dijeron: en este lugar de gran lamento para los egipcios. Así que los hijos de Jacob hicieron tal como él les había ordenado. Llevaron su cuerpo a la tierra de Canaán y lo enterraron en la cueva, que es el campo de Macpela, cerca del encinar de Manré. Esa es la cueva que Abraham le había comprado a Efrón el hitita como lugar de sepultura perpetua. Después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto con sus hermanos y todos los que habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían: ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José unos mensajeros que decían: antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos: por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios viviente de tu padre, te suplicamos que perdones este pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control en sí mismo y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y le dijeron: mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió: no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme el mal, pero Dios dispuso todo para un bien. Él me puso en este camino, en este cargo, para que yo pudiera salvar vidas y las vidas de muchas personas. No tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. José y sus hermanos con sus familias siguieron viviendo en Egipto. José vivió hasta los 110 años de edad. Alcanzó a ver 3 generaciones de los descendientes de su hijo Efraín, y vivió lo suficiente para ver el nacimiento de los hijos de Maquir, el hijo de Manasés, a quienes recibió como suyos. José les dijo a sus hermanos: yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto. Él los hará volver a la tierra que solemnemente prometió dar a Abraham, Isaac y a nuestro padre Jacob. Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel y les dijo: cuando Dios venga a ayudarlos y los lleve de regreso, deben de llevarse mis restos con ustedes. José murió a los 110 años de edad, y los egipcios lo embalsamaron y lo pusieron en el cuerpo de un ataúd. Como iba iniciando en esta clase, todo hay un origen, todo hay un comienzo. Y la clase lleva por nombre Al Final. Y vamos a ver 3 puntos. Al final, ante la pérdida de un ser querido. Más de alguno hemos tenido una situación en nuestras vidas, hemos perdido un ser querido. En este caso, José estaba ante la pérdida de su padre. Él presenció la partida de su padre. Para algunas personas que he escuchado y han mencionado que cuando han estado ahí, lo pueden decir que es algo que fue un día de mala suerte,
un día de mucho dolor, un día que no desearan haber estado. Pero ¿saben? Es un honor y un privilegio estar con alguien cuando parte de este mundo. En mi caminar en esta vida hemos tenido varias pérdidas, principalmente en mi familia. Yo recuerdo una que fue cuando perdí a mi hermana recién nacida. No duró muchas horas de vida y yo estuve ahí. A los años, posteriormente, la pérdida de mi padre. 4 años después, la pérdida de mi mamá, y en ese mismo año la pérdida de mi hija, de nuestra hija. Y recordando de mi padre, recuerdo las palabras y todo lo que él me decía, las instrucciones que estaba dando para mis hermanos, y posteriormente, al terminar de respirar, murió. ¿Qué es lo que vivió José? Dice, la muerte de su padre. 2. Los egipcios guardaron 70 días de luto. Dicen que embalsamaron el cuerpo de Jacob para poderlo llevar y trasladarlo a Canaán. El embalsamiento es un proceso para preservar el cuerpo después de que ha muerto y no tenga descomposición pronta, porque el trayecto era largo para llevarlo y enterrar a Jacob. Si recordamos todo lo que vimos en Génesis, Abraham, ¿quién estuvo con él? Su hijo Isaac. Y posteriormente, cuando lo enterraron, estaba Ismael e Isaac. Cuando muere Isaac, ¿quién estaba ahí recibiendo las últimas indicaciones? Jacob. Cuando muere, están Esaú y Jacob y entierran a su padre. En esto pasó igual con Jacob ahora. Estaban sus hijos, los mayores, pero quien recibió todas las instrucciones fue José. Cuando hemos estado en una situación difícil y complicada, hay una cosa que recuerdo muchísimo y es la primera escritura que vamos a ir a ella. Eclesiastés, capítulo 7, versículo del 2 al 4. Dice la palabra: vale más ir a un funeral que a una fiesta, pues la muerte es el fin de todo hombre, y los que viven deberían de recordarlo. Lo que yo siempre voy a recordar más en mi vida como un discípulo es los momentos en los que han estado mi familia de sangre, pero mi familia espiritual, mostrando su amor, su apoyo, su afecto en cada circunstancia, en cada momento, esos abrazos, eso que te conforta. Y lo recuerdo tal y cual como sucedió. Porque en un funeral vas a ver realmente el corazón de alguien que está para darlo, para animarte, para orar por ti y por la pérdida que has tenido. Cuando tú vas a un lugar, sientes el dolor de las personas. Estando en los dos puntos, si eres desafortunadamente el anfitrión que has perdido un ser querido, o cuando tú vas y visitas a alguien. ¿Recuerdan quién también sintió eso en su corazón? Nuestro Señor Jesús. ¿Me acompañan por favor al Evangelio de Juan? Capítulo 11, versículo 32 al 33. Y dice la palabra: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose y llorar, dice la palabra que se estremeció profundamente y se conmovió. Esos dos términos son distintos. Estremecer es sentir, es como cuando la piel se te pone chinita. Sentir la muerte, sentir el dolor de alguien. Y conmoverte es que tu corazón también se derrita con ellos en el dolor, en el sufrimiento. Nuestro Señor Jesús también lo sintió. Dice la Escritura nuevamente en Génesis que todos los egipcios lloraron, lamentaron la pérdida de Jacob. ¿Por qué? Por el aprecio que le tenían a José, recordando que José fue enviado para salvar, para preservar a una nación y a las personas que vivían.
Al final, un día, mis hermanos, vamos a estar ante la pérdida de un ser querido. Pero recuerda siempre que vas a tener a tu familia espiritual, a tu familia ahí presente. Vemos un siguiente punto. Dice, al final tendrás que perdonar de corazón. Y volvemos nuevamente a Génesis. Dice la escritura, al morir Jacob, sus hermanos sintieron temor. ¿Y qué dijeron? Ahora que nuestro padre ha muerto, José podrá vengarse. Vamos a abrir dos paréntesis en esta escritura para profundizar. Dice, la primera, enviaron consejeros, no fueron ellos. ¿Por qué sentían el temor sus hermanos? ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón? Y ese es un comentario bíblico de un teólogo. Dice un refrán que piensan que el león, todos son de su misma condición. ¿Recuerdan la vez que sus hermanos estuvieron presentes cuando Siquem había hecho algo malo contra Dina? ¿Recuerdan esa situación? Y Siquem dio la cara junto con su padre para decir que la quería tomar como esposa y que podrían hacer una nación juntos. ¿Qué hicieron los hermanos? ¿Recuerdan? Bueno, atrás de todo ello tomaron venganza. Hicieron ellos tal cual como ellos quisieron y fue su parecer. Cerramos este paréntesis. Ese es un comentario bíblico. Lo que sí podemos decir es que ellos sentían eso. ¿Cuántas veces nosotros podemos anteponernos o decir, no me va a perdonar aquella persona o aquella situación que yo tuve con alguien? Tú predispones. Y fue lo que ellos hicieron. Ellos pensaron, ahora sí, nos las va a cobrar todas. Recordamos que no lo trataron muy bien. E inclusive pensaron matarlo antes de venderlo. Pero ¿qué dice la escritura? Que cuando escuchó esto José, se sintió mal, lloró y les dijo, ahora abrimos el segundo paréntesis, ¿qué acaso yo soy Dios? En otras versiones dice, ¿acaso puedo tomar el lugar de Dios? Y es lo interesante. Y hay una pregunta. ¿Hay alguien que puede tomar el lugar de Dios? Literalmente no. ¿Pero qué crees? Hay personas que inclusive lo han tratado de hacer. Vamos a un ejemplo, la misma Biblia nos lo dice, y es el ser espiritual. Dice la palabra, y seré semejante al Altísimo. ¿Recuerdan quién quiso tomar su lugar? Ese es uno, un ser espiritual. Yo creo, nomás porque no se alcanza a ver la imagen, pero todos van a recordar un hombre, Adolf Hitler, quien pensaba que iba a ser su imperio de más de 1000 años y que gracias a Dios, solamente, gracias Carlos, duró 6. Gracias a la intervención que tuvieron los aliados. Pero él tenía esa mentalidad. Hay 3 puntos para aquellas personas que pretenden tomar el lugar de Dios. 1, con la boca. Cuando maldices a alguien, la palabra nos dice a nosotros que nuestra boca está para bendecir, no para maldecir. Y lo puedes ver en Romanos en el capítulo 12. Si tú vas y lees, dice, bendecid, mas no maldecir. El único que tiene ese derecho para maldecir a alguien es Dios. ¿Recuerdan Génesis capítulo 4? ¿Dios a quién maldijo? A Caín, por lo que le hizo a su hermano. Maldito serás. Y vamos más atrás con Adán. Maldita sea la tierra por tu causa, por lo que tú hiciste, por tu desobediencia. El único que tiene para maldecir es Dios. Nosotros como cristianos, como discípulos, estamos para bendecir. Un segundo punto para aquellas personas que pretenden tomar el lugar de Dios, cuando matan o asesinan. Dice la palabra que la vida y la muerte solamente le corresponden ¿a quién? A Dios. Él es el único. ¿Y cuánto podemos ver las personas que hacen, cómo lastiman y cómo asesinan? Fragmenta el alma, lastima y destruye el asesinato. Solamente el que tiene ese derecho legítimo es Dios. Él es el único que puede quitar la vida. Y 3, y eso es para nosotros, cuando uno niega el perdón.
nosotros como cristianos y como discípulos estamos llamados. La escritura nos lleva a que José les dice: ustedes hicieron mal, pero Dios dispuso eso, lo que ustedes hicieron de venderme, yo ir a parar como esclavo y después ir a la cárcel. Dios dispuso todo eso por un propósito. Pero ¿cómo perdona a Dios? ¿Alguien sabe? ¿Me pueden acompañar por favor al libro de Isaías? Capítulo 43, versículo 25. Dice la palabra: yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Si tú vas a la escritura en Efesios 4:32, dice lo siguiente: sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdonándose unos a otros, y subrayamos ahí, tal como Dios los ha perdonado a todos ustedes por medio de Cristo, como Dios los ha perdonado. ¿Cómo perdona a Dios? Nos lo dice Isaías, borrando todo. Dios tiene esa capacidad de borrar toda transgresión que hayamos hecho. El ser humano no. Déjenme decirles que nosotros no tenemos esa capacidad de borrar, pero sí tenemos la capacidad, porque Dios nos ha dotado de perdonar. Eso sí, porque es el ejemplo máximo de nuestro cristianismo, que es Jesús. Sus palabras, aún estando en la cruz, dijo lo siguiente: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cerramos este último paréntesis. José lo sabía. Por eso mencionó: ¿qué acaso soy Dios? ¿Qué acaso yo tomaré el lugar de Dios? Y dice que los conforta, que eso quiere decir los alienta, los anima. Con él no iba a haber una venganza. Al contrario, él había entendido, había comprendido todo lo que Dios había dispuesto en sus vidas. Cuando tú vayas a Mateo, al capítulo 6, y ves el Padre Nuestro, dice: perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En ese mismo capítulo 6, el versículo 14 y 15 dice lo siguiente: porque si ustedes no perdonan, su Padre que está en el cielo tampoco los perdonará. Y si tú vas al capítulo 18 de Mateo, principalmente en el versículo 35, dice así: y así hará su Padre con ustedes si no perdonan de corazón. Cuando Pedro hace la famosa pregunta: ¿y cuántas veces debo de perdonar, Señor? Para tener un cálculo de cuántas veces me pueden lastimar y cuántas veces debo de perdonar. Siempre. Y José nos muestra ello. Todos por alguna situación vamos a pasar por algo, que te lastimen, que te ofendan, que inclusive te hagan un daño. Pero tenemos el amor de Dios que nos muestra que debemos de perdonar al final. Vamos al último punto. Y dice así: al final llegará el día de tu partida. Nuevamente, platicando con mi esposa, me llama la atención que muchas se le dicen a ella que es como un alma vieja en el cuerpo de una persona joven. Tiene varias cosas que me gustan de ella. Cosas que aprendió de sus antepasados, de su mamá, de gente que la ha enseñado. Y aquí vemos a muchas personas de varios modelos 60, 70, ya 80, y jóvenes, ¿no? Millennials, nuevos jóvenes. Y a más de algunos nos gustan las buenas canciones, algo que te deja un mensaje. Platicando con mi esposa, recordamos una canción que dice estas palabras. Dice: al final las obras quedan, la gente se va, y otros que vengan las continuarán. José da instrucciones a sus hermanos, a sus parientes, de lo que tienen que hacer.
Esto nos lleva a algo muy importante, mis hermanos. Dice la Escritura que José habla con sus hermanos y les dice: yo voy a morir. Y hay dos vertientes en nuestros estudios, porque dice sus hermanos. La palabra hebrea ajot dice hermano, que quiere decir parentela. Tú no vas a escuchar a un judío, y más si algún día tienen alguna duda, pregunten a Alejandra, ella viajó para allá. Y los israelitas se jactan mucho por llamarse hermanos, todos. Ellos no van a decir mi paisano, mi pariente, no, se dicen hermanos, porque vienen de una sola nación y su padre es Dios de todos ellos, al igual que de nosotros. Dice que se refería a sus parientes en esta primer vertiente, que les dice José: voy a morir. La segunda vertiente es que si eran sus hermanos de sangre, sus hermanos mayores, aquellos que lo vendieron, aquellos que lo trataron mal. ¿Alguna vez has escuchado que es la lógica humana vence a la realidad? La lógica humana te dice que todo lo que sube tiene que bajar. Eso es física y es verdad. Todo hay un inicio y todo tiene que terminar. La lógica humana nos dice que nosotros, los viejos o las personas jóvenes, van a enterrar a sus viejos. Esa sería la lógica humana. Déjame decirte que no, mi hermano. No. Inclusive un día vas a enterrar a alguien más joven que tú, sea un hijo, un hermano, un amigo, un pariente. Y muchas veces puede ir contra el corazón de alguien, y sus hermanos de José, ellos estarían enterrando a su propio hermano, más chicos que él, más chico que ellos. Y muchas veces a mí me ha llevado a reflexionar algo, el porqué de la vida humana. Quiero regalarte dos escrituras por si alguna vez has tenido una situación así. Una viene en Isaías 57, versículo 1, y dice lo siguiente: la gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora, pero a nadie parece importarle el porqué de esta situación. Tampoco se lo preguntan a sí mismo. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Muchas veces podemos entender por qué Dios tiene planes, por qué se lleva a alguien antes y no a uno. Cuando partió mi hija yo pensé, ¿por qué ella? 6 años, una vida por delante. ¿Y por qué no yo? Son los planes de Dios porque Él es soberano. Job, vamos a Job capítulo 14, versículo 5. Todos hemos escuchado las tragedias que le pasó a Job. Todos lo recordamos. Y él dijo lo siguiente. Job capítulo 14, versículo 5. Tú, se refiere a Dios, has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos. Si no nos concederás un minuto más. En otras versiones dice, tú sabes los días y las horas que tienes destinado para cada ser humano. Así también tenía destinado que José partiera antes. Volviendo nuevamente al capítulo 50, ya para terminar, dice lo siguiente. Y dice así. Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel, ahora sí a todas las descendientes de sus hermanos, cuando Dios venga a ayudarlos y los lleve de regreso, ¿a dónde? A la tierra prometida. Cuando hoy vamos a terminar este capítulo, vemos que José anuncia lo que llamaríamos una profecía para ellos. ¿Cuántos años durarían ellos esclavizados en Egipto? Más de 400 años, para ser exactos 430 años.
Ellos no lo sabían, José sí. Por eso le dice, cuando Dios venga, cuando ustedes pidan, hoy en esta mañana, mis hermanos, que terminamos todo lo que es el libro de Génesis, nos lleva a algo. Todavía en este momento no se ha revelado el nombre de Dios. Te invito a que vuelvas a leer todo el libro de Génesis y lo vas a conocer como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los hebreos, pero aún todavía su nombre no ha sido revelado. Va a ser muchos y muchos años después en el nombre de alguien, de Moisés. Y dice, cuando ustedes clamen, Dios vendrá en su ayuda y los sacará de la tierra de Egipto. Conclusión en esta mañana. Al final estarás ante la pérdida de un ser querido, sin duda. Quienes hemos tenido la oportunidad de leer un libro de nuestro hermano Tim, dice que es al club que no queremos pertenecer más de algunos, pero en realidad un día vas a llegar a ese club. También dice, al final, ante toda ofensa, siempre es mejor perdonar. Y José perdonó de corazón. Al final, de todo lo que inicia, tiene que terminar aún en tu propia vida. Pero con Dios no es el final, sino la eternidad. Mis hermanos, agradezco a Dios la oportunidad de haber estado aquí con ustedes. Gracias. A Dios sea la gloria y la honra. Y les deseo un excelente día a todos.